Buenos días, queridos hermanos. Hemos cantado del amor de Dios, algo que no podemos comprender, pero que sí podemos experimentar en nuestra vida, ¿verdad? Comprenderlo, yo creo que no, pero experimentarlo sí. Aquellos que hemos creído en Cristo Jesús hemos experimentado su amor desde el principio. Y aunque a veces no somos muy conscientes, está aquí, como decía Sebastián, ¿verdad? Me gustaría que abrieseis la Biblia en el libro de Hebreos. Libro de Hebreos. Es una porción conocida, pero que es muy interesante y vale la pena recordarla de cuando en cuando. Todo es interesante, pero esta es una porción que a veces nos conviene recordar porque hay momentos en que son un poco complicados en nuestra vida y no sabemos por dónde van los tiros, pero la palabra nos ayuda a entender estas cosas. Cuando un barco tenía que hacer una travesía o tiene que hacer una travesía, el capitán del barco y las autoridades del barco trazan una línea en el mapa. Dicen del punto A al punto B, ¿verdad? Esta es la teoría. Del punto A al punto B hay tantas millas. Esta es la teoría. Pero no cuentan en que puede haber mar de fondo, que puede haber vientos fuertes, que puedan haber corrientes, que pueda haber alguna equivocación en el rumbo y entonces la cosa no es como habían pensado. Le llaman derrota al periplo que hace el barco, al recorrido que hace el barco del punto A al punto B. Esto es lo real. Lo otro es el ideal, pero no siempre es así. Muchas veces el capitán tiene que ir corrigiendo el rumbo porque una corriente fuerte lo está moviendo o un viento fuerte lo está llevando hacia otro lado y tiene que ir corrigiendo continuamente o con frecuencia el rumbo. Hoy quizás con estos grandes transatlánticos que hay, estos grandes cruceros y con estos sistemas de navegación tan perfectos que hay, quizás no sea necesario. Pero hace unos años esto era necesario. De aquí a allí, esta es la línea, la trazo en el mapa. Ahora bien, no sé con lo que me voy a encontrar. Tengo que corregir. Y hoy vamos a hablar de la palabra disciplina, que quiere decir en el griego corrección. Corrección, simplemente. Corrección. O sea, hay un objetivo de ir hacia un punto, pero muchas veces se tiene que corregir el camino que andamos. Hermanos, cuando hemos nacido de nuevo por el poder de Jesús, hemos tenido un objetivo por parte de Dios, ir a la tierra prometida. Este es el objetivo. Este es el lugar donde tenemos que ir. Pero de aquí que hemos nacido allí, podemos desviarnos, podemos errar el camino, podemos tomar rumbos diferentes y aquí es donde nos tienen que corregir. Corregir el rumbo para volver a encarar hacia el lugar donde queremos ir. Esto es lo que quiere decir disciplina, ¿verdad? Una corrección. ¿Quieres poner, por favor, hermanita, la primera? Lo he puesto así para que lo tengáis en cuenta durante la predicación, ¿verdad? La disciplina, la palabra en griego, viene de paideia, porque paidón es niño. Por tanto, la disciplina es la instrucción correctiva. Fijaos bien en esto, instrucción correctiva, dada a un niño para enseñarle, para capacitarle y entrenarle, con el fin de alcanzar madurez en toda ocasión. Es positiva. El niño se cree que lo sabe todo, pero no lo sabe todo. Va a tomar caminos y decisiones equivocadas, tendremos que corregir, porque lo que queremos es que le vaya bien, es que desarrolle, que madure, que haga las cosas como toca hacerlas, ¿verdad? En todo camino. Y le estamos entrenando para el futuro. Por tanto, hermanos, la disciplina es indispensable en la corrección, en la educación del niño. Es indispensable. Si no hay disciplina, el niño no va a madurar, no va a ir adelante, va a hacer las cosas mal. Su futuro va a ser bastante complicado. Aunque también hay que decir que muchas veces el castigo puede formar parte de la corrección. A veces hay que castigar, a veces hay que, de una forma u otra, reprender y a veces un poco fuerte al niño. ¿Por qué? Siempre con el objetivo no de hacerle polvo, no de destruirle, no de hacerle daño, sino de corregirle para que le vaya bien, hermanos.
Y eso Dios lo sabe con nosotros. Él sabe que tiene que disciplinarnos, porque muchas veces estamos apartándonos del camino. Nos va a ir mal. Y a veces con un simple, oye, toma otro camino, va bien. Pero a veces somos muy duros y necesitamos una corrección que implica sufrimiento. Tú a un niño que no se porte bien, dile, te voy a quitar el teléfono durante una semana. Verás tú cómo se pone el niño. Verás tú cómo se pone. Yo he visto en un lugar, ¿verdad?, en una iglesia, a un niño que la madre le pidió el teléfono. ¿Cómo se puso el niño? ¿Cómo se puso? Es un palo para él, es fuerte, es algo muy duro para él. Y hay muchas maneras de corregir, hay muchas maneras también de castigar. Pero la Biblia nos dice que tenemos que ir con mucho cuidado de cómo corregimos a los niños para que no les produzcamos una reacción de ira. Podemos corregir mal, podemos castigar mal, podemos aplicarles castigos que no son lógicos, podemos obligarles a hacer cosas que ellos no entienden para nada y que les estamos haciendo daño. Eso puede tener una reacción totalmente adversa, porque el objetivo siempre, hermanos, tengámoslo siempre en cuenta, es una instrucción correctiva, no es hacer polvo a la persona, no es dañarla, no es perjudicarla, es corregirla, porque ha tomado una dirección que a la larga le va a ir mal. ¿Os acordáis de lo que dice la palabra? Dice, hay camino que al hombre le parece que es de vida, pero al final es muerte. Hay camino que parece que es de vida. Pues el niño que está creciendo, que es pequeño, él no sabe que al final hay muerte, pero tú sí que lo sabes porque tú quizás has experimentado este. Imaginaos, hermanos, que un niño quiera coger la botella de Salfumán. Ahora ya las hacen negras. Son negros los envases ahora, ¿os habéis fijado? Gracias a Dios, porque antes se podía confundir perfectamente con otro tipo de botella. Imaginaos que el niño quiere tomar la botella y beber de allí, porque se cree que es zumo. Pero tú sabes que no es zumo, tú sabes que es Salfumán y esto le puede llevar a la muerte. Y el niño patalea, y el niño grita, y el niño llora. No te lo voy a dar, no te lo voy a dar. ¿Por qué no se lo quieres dar? ¿Para fastidiar al niño? No, porque esto le puede hacer daño. Y entonces a veces es necesario darle un toque incluso, pero por amor a que no se haga daño. Entonces, hermanos, este capítulo de Hebreos a mí me ha llamado mucho la atención, y no solamente porque es interesantísimo, sino porque me veo muy identificado también con lo que dice. Dice así, dice, versículo 4, 12:4. Voy a cortar, no voy a hablar del contexto porque es mucha tela, voy a centrarme en el mensaje que quiero dar. Porque todavía vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. El contexto de Hebreos, cuando se les escribió esta carta a creyentes de alguna iglesia de Italia, parece ser, era un contexto entre dos persecuciones. La persecución que acababan de tener de Nerón en el año 64 y la persecución de Domiciano en el año 84. En esos 20 años de no persecución, pero que recordaban muy bien la anterior persecución y eran mal vistos bastante, pero no eran perseguidos, es cuando se escribe la carta a los hebreos, parece ser, ¿verdad? Entonces aquella gente sabían de sufrimiento, habían visto sufrir, habían de una forma u otra experimentado en un grado u otro la persecución que se había hecho allí en aquel momento por parte de Nerón, que fue una persecución muy fuerte contra los cristianos, ¿verdad? Entonces aquí dice, vamos a continuar, dice, todavía vuestro, versículo 5, además, fíjate bien, habéis olvidado la exhortación que como hijos se os dirige. Además de todo, os habéis olvidado que hay una exhortación. Y los que hemos hecho el curso el año pasado sabemos que la palabra exhortación, parakaleo, implica animar, consolar y también amonestar. En este caso, si os fijáis bien en el contexto, es una palabra de ánimo. Fíjate bien el versículo. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes. Estaban desanimados esta gente. Y la palabra aquí es de ánimo. Anímate, anímate. Ten en cuenta que Dios está pendiente de ti. No te desanimes cuando eres reprendido por Él, cuando eres corregido por Él,
Cuando eres de una forma u otra quizás castigado por Él, porque todo lo que está haciendo es para tu bien. No te desanimes, porque te puede llevar al desánimo, hermanos. Cuando pasamos un tiempo de corrección, quizás porque no estamos yendo por un camino correcto, o quizás porque las cosas vienen así y Dios las permite y pasamos un tiempo de pena, de angustia, de sufrimiento, nos podemos desanimar muy fácilmente, hermanos. Y es aquí donde yo creo que el cuerpo de Cristo es esencial para poder asistir a aquella persona que está pasando un momento como este. Aquí yo creo que es donde la comunión de los santos es imprescindible para podernos ayudar unos a otros. No pensar solamente en el líder, el pastor, el anciano de la iglesia, sino en que cada uno de nosotros podemos ayudarnos unos a otros. Es imprescindible entender que en un momento u otro de nuestra vida pasaremos por tiempos complicados, difíciles, en los que vamos a sufrir, hermanos. Tengámoslo puesto aquí, es lo que les dice aquí el escritor de Hebreos. Dice, oye, es que has olvidado que puede haber un momento que Dios te pueda reprender. Lo has olvidado, es bueno que lo tengas en cuenta. Dice así, aquí entra en el versículo 6 lo que es una disciplina que con castigo. Azota a todo el que recibe por hijo. Si tu hijo está haciendo algo, tú tienes todo el derecho y la obligación de corregirle para que no se haga daño. Pero al hijo del vecino tú no le puedes decir nada. Porque te dirá, tú no eres mi padre. Tendrás que callarte. Pero a tu hijo sí. Porque tú amas a tu hijo, porque tú quieres a tu hijo, porque quieres que le vaya bien a tu hijo. Y tienes derecho a decirle, aunque ahora están quitando los derechos a los padres en muchas cosas, hermanos, esto es algo diabólico que está viniendo o que ya ha llegado a este mundo y que irá a más. Hermanos, los padres no podemos dejar de tener en cuenta que nuestros hijos son nuestros hijos porque Dios nos los ha dado y tenemos una obligación hacia ellos, y una de las obligaciones que tenemos hacia ellos es corregirlos, hermanos. Es corregirlos. En los años 60 empezó aquella moda de la no autoridad en la educación, ¿verdad? Una educación no, sin autoridad. Bueno, ya vemos dónde hemos llegado, ¿verdad? En aquel momento parecía que habían descubierto no sé qué, y ya vemos dónde hemos llegado. Una cantidad de chavales jóvenes que se está suicidando como nunca había ocurrido. Una gran cantidad de chavales jóvenes que tienen problemas psiquiátricos como nunca los había habido. Una gran cantidad de chavales jóvenes que han perdido el norte, que no saben dónde van, que cogen caminos que al final encontrarán la muerte. Todo esto es el fruto de lo que se sembró durante un tiempo, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? Acordémonos. Dice que en los últimos tiempos, una de las características de los últimos tiempos, acordaos, es que los hijos serán desobedientes a los padres. Y tú me dirás, pero esto ha sido toda la vida así. Claro que ha sido toda la vida así, pero será más. Dice, se multiplicará la maldad, se multiplicará, será más. Yo me acuerdo, hermanos, porque yo soy de la quinta de los 60 y viví el gran cambio, dijéramos, de generación que hubo, el gran cambio de mente, de pensamiento que hubo. Yo me acuerdo bien cuando todo empezó, no todo empezó, pero una de las manifestaciones fue la gran revuelta de estudiantes en París. Aquellos chavales se lanzaron a la calle, montaron, yo estaba haciendo la mili en aquel momento, en Barcelona, y allí nos pusieron a todos en orden y a estar todos pendientes de lo que ocurría en París, ¿verdad? Y yo me acuerdo, hermanos, que aquellos chavales se habían lanzado de corazón a lo que hacían, se rebelaban contra aquel sistema capitalista, con el sistema etcétera, lo que quisieras. Pero sabéis una cosa, hermanos, la revolución aquella fue instigada, aunque no lo sabían, por servicios secretos que tenían que ver con la parte comunista, la parte capitalista, pero aquellos chicos eran monigotes de alguien que los estaba manipulando. Hermanos, el mundo nos está manipulando. El mundo quiere que vayamos por su camino. Y Dios dice, es que por este camino no llegaréis allí. Yo quiero que lleguéis allí. Yo quiero que tengáis paz. Yo quiero que tengáis bienestar. Yo quiero que estéis felices, que estéis bien, a pesar de todo lo que viene en medio. Aunque quizás no habéis experimentado la persecución de jugaros el cuello, de estar en peligro de muerte, estamos siendo perseguidos, hermanos. Una persecución sutil, pero que está aquí. No la puedo negar. Está aquí.
Entonces aquí el apóstol, el escritor de Hebreos nos dice, es para vuestra corrección que sufrís. Dios os ha tratado como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Si eres un buen padre, tienes que corregir a tu hijo, hermano. No le puedes dejar hacer lo que le da la gana porque no le irá bien. Por tanto, cuando el Señor permite ser corregidos o nos corrige, es porque nos considera hijos suyos, hermanos. Porque nos considera hijos suyos. Hijos porque hemos nacido de nuevo. No criaturas suyas solamente, sino hijos porque hemos sido engendrados por el Espíritu Santo y tenemos el ADN del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué padre hay que no corrija a su hijo? Pues Dios no podría ser nuestro padre si no nos corrigiera. Pero si estáis en disciplina, dice, muy interesante, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos verdaderos. Yo sé, queridos hermanos, que lo que estamos leyendo es fuerte. Es fuerte. Aprender que vamos a ser disciplinados. Hermanos, la disciplina siempre atenta contra la naturaleza carnal. La naturaleza carnal quiere ir por su lado. La disciplina le frena. Dice, no, por aquí no. Quiero ir por aquí, no, por aquí no. Y al final Dios tiene que hacer algo que nos duele a nuestra naturaleza carnal para que no hagamos aquello que no nos iría bien. Por tanto, hermanos, la disciplina, cuando estamos en disciplina, cuando estamos en corrección, se puede decir que estamos de una forma u otra sufriendo las consecuencias, ¿verdad? Y lo dice más adelante en la palabra. Podemos perder la perspectiva y olvidar esta verdad en medio de la prueba. Claro que sí, hermanos. Dice, cuando estamos en medio de la prueba, hermanos, no estamos dando saltos de alegría, ¿eh? No. Podemos decir, sí que va bien, pero no va bien. La prueba nos está de una forma u otra apretando, nos está de una forma u otra haciendo daño, para decirlo de alguna manera. Nuestra carne sufre, porque nuestra carne quiere hacer lo que le da la gana. Y cuando lo prohíben, y además cuando te cogen y no te dejan ir por el camino que tú querrías ir, sufre. Entonces hay que tener en cuenta que la disciplina es para corrección, pero nos podemos encontrar que no lo vemos de esta manera. La podemos considerar como una imposición que se acepta regañándonos. No hay otra. Mi jefe me dice, tienes que hacer esto. No lo entiendo, no lo quiero hacer, pero tengo que hacerlo, porque si no, a final de mes no me va a pagar. Es una imposición. Lo tengo que aceptar, no me queda otra, ¿verdad? Esto es una manera de aceptar, no hay otra. Si no, pues ya sabes dónde tienes que ir. La podemos tener o aceptar como un castigo impuesto por un Dios vengativo que castiga al que le ofende. Pero si eres hijo, hermano, este no es tu problema. No es porque hay un Dios vengativo que se quiera vengar de ti, es porque hay un Dios que te ama, que se quiere ocupar de ti. Es muy diferente una cosa de la otra, ¿verdad? La podemos aceptar resignadamente. Bueno, no hay otra solución que farem. Eso es lo que hay. Aceptar el poder que tiene Dios para disciplinarnos, pero no aceptar el amor de Dios con que lo hace. Y lo podemos aceptar también con complejo de víctima. ¿Yo qué habré hecho? Porque siempre me toca a mí, tengo que llevar mi cruz, yo esto y lo otro, y siempre estoy así, no sé qué hacer porque al otro no y a mí sí, etc. Esto es hacerse la víctima, que también puede darse el caso que aceptemos la corrección como víctimas. Y la podemos aceptar como una bendición de un Dios que nos ama, que quiere el bien de sus hijos por encima de todo. Esta es la razón por la que Dios nos está corrigiendo y que a veces puede hacernos daño. La disciplina dice que lleva a la madurez. Fijaos en el versículo 11, es muy interesante. Dice, al presente, fíjate bien, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. A mí no me gusta cuando estoy bajo una corrección. A mí me fastidia, la verdad. Pero tengo que cambiarme y decir, este es Dios operando a través de esta persona o a través de esta circunstancia para hacer algo en mi vida. Sin embargo, fíjate, a los que han sido entrenados, y aquí el verbo que se usa es gimnazo, que de aquí viene la palabra gimnasia.
los que han sido entrenados en esto, ¿verdad? Por medio de ella les da después un fruto. Yo creo que todos sabéis, lo habéis experimentado, que si estáis en baja forma y un día os vais a hacer una excursión larga, subir una montaña, os vais a hacer unos cuantos kilómetros corriendo o lo que sea, algún ejercicio físico, yo sé que a la mañana siguiente vamos a tener agujetas, ¿verdad? Normal. Pero si tú continúas un poco cada día, tu cuerpo se va a adaptar, va a reaccionar y vas a poder hacer mucho más de lo que has hecho hoy. Y eso es lo que está diciendo aquí. Cuando somos entrenados en la disciplina, a la larga dará un fruto de gozo, un fruto de paz, un fruto de justicia. Pero al momento no. Por eso es cuando entonces tomamos la fe y decimos, Señor, yo sé que ahora me está pasando esto, sé que no estoy pasando de lo más alegre de todo, pero, Señor, me acuerdo de aquella vez cuando pasaba una situación más o menos similar y que al final, Señor, fue todo para bien. Me acuerdo de aquello y, Señor, en fe creo que lo que me está pasando ahora también va a dar un fruto apacible de justicia. Y si no, hermano, vete a un hermano y cuéntaselo. Porque desde fuera vemos mejor el bosque. Desde dentro hay árboles que nos tapan toda la inmensidad del bosque. Ve a un hermano y dice, estoy pasando una temporada difícil, estoy pasando un momento complicado, estoy pasando un momento donde el Señor me está probando, me está disciplinando, me está corrigiendo y me duele. Y hermano, aquí es donde el cuerpo funciona, donde el hermano dice, yo te puedo comprender, yo también pasé por un tiempo así, déjame que ore por ti, mira, tengo esta palabra para ti. Aquí está la comunión del cuerpo, hermano. No solamente directamente tú y el Espíritu de Dios, sino directamente también con el cuerpo que está a tu lado. Por tanto, hermano, es muy importante entender esto. Dice, vosotros no os dais cuenta, pero está funcionando. Dice, versículo 12, entonces lo que tenemos que hacer, Jesús, hermano, sufrió mucho. Jesús sufrió mucho. Fijaos bien, fue tentado, fue probado, fue de una forma u otra atacado, pero no porque tuviera que ser corregido de nada. No era el caso de Jesús. Este es mi caso y el tuyo. Jesús no sufrió para ser corregido, sino sufrió para aprender obediencia, hermanos. Hay una diferencia entre sufrir para ser corregido y otra para aprender obediencia, porque Jesús, como hombre, tenía que aprender la obediencia, porque era verdadero Dios, pero también era verdadero hombre. Tenía que caminar en caminos que le iban a hacer sufrir. Y no fue solamente un tiempo, fue siempre. Empieza con la tentación del diablo, acaba allí mismo tentado también. Yo creo que fue el diablo que le tentaba dentro de sí, diciendo, si puede ser no llegar a este punto de sufrimiento, mejor. Y el Padre lo que hace, en vez de darle una solución a su petición, es enviarle un mensajero para que le pueda ayudar. Y hermanos, el Padre tiene consejeros, tiene mensajeros dentro de su pueblo para que nos puedan ayudar en momentos complicados, que perdemos la onda, perdemos de vista lo que queremos, no sabemos a dónde vamos, y aquí en su cuerpo hay mensajeros que pueden traer una palabra para podernos sacar del momento en que vivimos. Hermano, es muy importante que entendamos esto. La congregación no solamente es para ir un día de culto y disfrutar con la alabanza y la palabra y la comunión, es para vivir la comunidad. Pero no solamente el domingo o el miércoles que tiene estudios, para vivir, estar en contacto, porque somos un cuerpo que está sometido a presiones diversas, hermanos. Y una de ellas puede ser una corrección que yo necesito y me siento tan solo, tan desamparado, no entiendo nada y necesito que venga el hermano y me diga, mira, por aquí. ¿Entendéis esto? Jesús necesitó un mensajero y era Jesús. Necesitó un mensajero. No le solucionaron el problema porque él pedía si podía ser encontrar otra solución para salvar al mundo, para salvar al ser humano. Y Dios no se la da, le manda un mensajero. Hermanos, nos necesitamos, hermanos. Y entonces dice así que tomar la cruz implica, la cruz es un instrumento de muerte. La cruz es un instrumento de muerte, es donde mataban a la gente más vil, a los peores asesinos los mataban en la cruz.
Y cuando cogemos la cruz, el instrumento de muerte, o aceptamos aquel instrumento de muerte que va a poner en su sitio a una carne, a una naturaleza que está intentando subirse a la parra, nos duele, nos sabe mal. Pero Dios oye nuestra oración, Dios sabe nuestro sufrimiento, Dios va a dar una solución, pero no nos queda otra que pasar. Ahora bien, es muy interesante, he hecho un lío, muy interesante lo que viene ahora. Dice, versículo, al versículo, por tanto, fortaleced las manos débiles y las rodillas que flaquean. Después de un tiempo de prueba o un tiempo de corrección, podemos quedarnos. ¿Quieres poner la otra, por favor, hermana? La otra diapositiva. Esta. Nos podemos quedar así. Hechos polvo. Totalmente inoperativos. Totalmente deprimidos. Es normal. Es normal. Hemos sufrido. Hemos sido probados. Nos ha hecho daño. Podemos desanimarnos. Somos personas, hermanos, somos personas de carne y hueso, que cuando pasa alguien y nos pisa el callo nos duele. Es normal que después de un tiempo de disciplina, de corrección, podemos encontrarnos de esta manera. Las manos caídas, las rodillas paralizadas, quiere decir que ni vamos a ninguna parte ni hacemos nada, porque no tenemos ánimo, se nos han comido el ánimo. Estamos así, es posible que sea así. Pero dice, bueno, es posible, pero no vas a estar toda la vida aquí. No vas a estar toda la vida de esta manera. De un momento, un día a otro tendrás que levantarte, ¿verdad? Levanta las manos, quiere decir, empieza a hacer algo. Como si el que levanta un edificio, levanta ya algo. Endereza el camino, levántate. Las rodillas paralizadas están muertas, estás allí parado, sin hacer nada. Simplemente autocompadeciéndote y quejándote de lo que te ha venido, que es posible que sea así y es hasta normal que sea así. Pero no puedes estar toda la vida así. Y la palabra que nos viene aquí es, anímate, levántate en fe levántate. ¿Os acordáis del hijo pródigo? El hijo pródigo, llegó un momento que la corrección que le venía, la disciplina que tuvo, se juntó su falta de dinero con una hambruna, con que nadie podía darle de comer, con que estaba en un país que no era el suyo, y se queda totalmente allí parado. Pero se le enciende la bombilla, se acuerda de que tiene un padre amoroso que le ama. Dice, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Pero qué estoy haciendo aquí? Y entonces me levantaré. ¿Y qué hace? ¿Me levantaré y se queda sentado? No. Me levantaré y se levanta. Entonces, hermanos, es a partir de la fe, cuando tú entiendes el amor del Padre, cuando el Espíritu Santo te enciende la bombilla, cuando viene un hermano y dice, hermano, no aquí toda la vida, no, vamos para allá, doy a echarte una mano a levantarte. Cuando en fe dices, el Señor me va a ayudar, el Señor me va a proteger, yo voy a levantarme y empezar a caminar para casa. Es así, hermano, pero así, esta postura de aquí es totalmente lógica, normal, después de un periodo de prueba o de disciplina. Pero toda la vida sentado aquí, no, hay que levantarse. Por eso aquí dice, por lo tanto, levantad las manos que están caídas, poned en marcha las piernas, las rodillas paralizadas, que estás aquí sin hacer nada, están flaqueando, sí, pero ¿qué vas a hacer con esto? Hacer sendas. ¿Quieres poner la otra, por favor? ¿Y qué es una senda? Una senda es ¿cómo te diría yo? No existe una senda, se hace a base de caminar. Se hace a base de caminar, ¿verdad? Hay que abrirlas moviéndose en ellas y moviéndose en fe. No sabes muy bien dónde vas a ir. Fíjate qué bruma hay aquí, ¿verdad? No sabes muy bien dónde va a ir la senda, pero tú empiezas a caminarla, empiezas a moverte en fe. Empiezas a pensar que Dios te va a ayudar, que Dios te va a guiar, que Dios te va a abrir el camino. Empiezas a ir caminando por aquí, empiezas a hacer camino, una senda. La estás empezando a caminar. Pero esto no estaba hecha, la estás haciendo tú, moviéndote en fe de parte de Dios, ¿verdad? Entonces dice,
hay que dejar de teorizar y empezar a caminar. Pero ojo, ojo al dato, dice que sean sendas derechas. ¿Qué quiere decir aquí derechas? Quiere decir sendas que sean fáciles de caminar. Hermano, si tú te has torcido el tobillo hace poco y el médico dice, bueno, puedes empezar a caminar ya, ¿eh? Pero ojo, ojo, vete con cuidado donde caminas. ¿Es importante caminar? Sí. Es importante porque va a empezar a haber una circulación de sangre en un punto que necesita precisamente este movimiento para nutrirse, para ir fortaleciéndose, para ir desinflamándose. Sí, pero ojo, no te vayas a caminar en un lugar pedregoso, un lugar donde va a ser peor el remedio que la enfermedad, que te vas a torcer de nuevo el camino. Tienes una debilidad, tienes un problema. Tienes un problema. Tienes que ser consciente de que acaban de sacarte el yeso. No sé si me entendéis. Hermanos, si tú has caído, si tú has sido disciplinado, si yo he sido disciplinado, porque tengo un tipo de debilidad y Dios quiere que me dé cuenta de la debilidad y quiere que sea consciente de lo que me está pasando. Si yo he sido así, vamos a suponer que mi debilidad es el juego, por ejemplo, ¿no? Soy un adicto al juego. Por favor, voy a intentar pasar por lugares de momento que no me encuentre con las máquinas de juego delante de mis narices en cada momento. No sé si me estoy entendiendo. Cada uno sabe su debilidad. Oye, pues sé lógico, seamos lógicos. Si yo tengo una debilidad, por ejemplo, con la lujuria, oye, pues entonces vete con cuidado las películas que veo, etcétera, etcétera, porque entonces puedo volver a caer. Es mi debilidad. Si aquella persona tiene una debilidad en el pie, vete caminando por lugares que sean llanos, que sean finos, que no tengas problema, porque si no, volverás a caer. O sea, es tan lógica la palabra esta. Apela a la inteligencia, apela a la lógica, apela a la reflexión, pero no una reflexión complicada, una reflexión de ver las cosas realmente como son. Dice, haced sendas derechas para vuestros pies, para que la pierna coja, ¿veis?, no se descoyunte, sino que se sane. Caminar sí, pero para sanidad. Pero si no, puede ser que se descoyunte, que sea peor el remedio que la enfermedad. Y entonces hay algo muy interesante. Vemos la senda, aquí, la he empezado a caminar en fe, no sé dónde voy a ir, no sé dónde me llevará, pero yo estoy caminando. Pero entonces dice así, ¿cómo debe ser la senda que yo haga? Características de la senda, para aclararme. Vosotros sabéis, hermanos, que una de las cosas que nos ayuda mucho cuando hay un día de niebla o hay un día de mucha oscuridad, ¿verdad?, son las dos líneas de la carretera, ¿verdad? Las dos líneas nos dicen, estáis centrados, la de la derecha y la de la izquierda, están pintadas en blanco, y tú dices, bueno, no veo muy bien por aquí, pero sé que estoy centrado. Aquí está una línea y ahí está la otra. Son los dos bordes de la carretera. Aquí nos está diciendo que la senda tiene dos bordes, un borde a la derecha y un borde a la izquierda. Ya nos dice, ¿cómo sabemos que la senda que andamos es correcta? Dice así, haced sendas derechas para vuestros pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Un borde de la senda, busca la paz con todos. Busca la paz con todos. Hay una palabra que a mí me hizo mucho bien, pero me hizo sufrir mucho, porque lo pasé mal, Dios me corregía aquí, es aquella que dice, en lo que esté de vuestra mano, haced todo lo posible por estar en paz con todos los hombres. Yo tenía un problema en aquel momento. Había una persona con la que no estaba en paz. Tuve que solucionar el problema, porque la palabra me apeló y tuve que hacerlo de una manera muy brutal. Me hizo sufrir mucho, pero después fue para bien, fue para bien. Fue para bien, hermanos. Y lo veo ahora, cuando en perspectiva lo miro, digo, Señor, hiciste el trabajo. Dios dice, busca la paz, pero síguela a la paz. Cuando la hayas encontrado, que no sea algo esporádico, algo puntual, sino que sigas en este camino de la paz, haciendo la paz con las personas. Quiere decir, aquí habrá, pues, que pedir perdón, quizás habrá que dar el perdón, quizás sea necesario olvidar. Todo esto, hermano, solamente lo podemos hacer, por lo menos yo, con la ayuda del Espíritu Santo. Porque por mí mismo, hermanos, eso no brota de mí, eso no sale de mí.
Busca la paz con todos, porque Jesús es el príncipe de paz. Dios es un Dios de paz. Si soy un hijo de Dios, hay características en el ADN que me tienen que hacer desear el shalom, desear la paz, ¿verdad? Busca la paz con todos. Una línea, una senda, a mano derecha dice paz. Tengo paz. Tengo paz con la gente a medida que el Señor te lo vaya mostrando. Quizás hoy estás viviendo una situación que te parece que estás en paz con todos, pero un día el Señor puede decir, oye, aquel tema que no lo habíamos tratado hasta ahora, vamos a tocarlo ahora. Y dices, no, aquí hay un problema, no tengo paz en este tema. Y entonces es el momento de ponerlo en marcha. Segunda, la otra línea de la senda, la otra vereda, dice la santidad. La santidad. ¿Qué es la santidad? Santo es estar apartado para Dios, para vivir para Dios, santidad. ¿Verdad? Hay un mal concepto de esto porque venimos dijéramos, de tradiciones donde ser santo era otra cosa, pero en la Biblia, santo es aquel que se ha apartado para Dios. La santidad es algo que cada vez se predica menos en las iglesias, queridos hermanos. Cada vez menos. Cuando es importantísimo. Una parte de la carretera es la paz con todos y la otra es la santidad. Apartados para vivir para Dios. Apartados para vivir como Dios quiere. Para eso nos dio el Espíritu Santo. Para poder vivir en santidad. Pero hoy esta palabra en las iglesias es una de estas palabras que están desapareciendo, dijéramos, del vocabulario de la iglesia, del vocabulario que debiéramos hablar. Santidad, no, cada uno viviendo un poco. El mundo nos está apretando tanto, hermanos. El mundo nos está conquistando tanto. Vivimos una cultura tan fuerte para irnos cada vez más metiéndonos en el sistema del mundo. Es tan fuerte la opresión que necesitamos recordar, hermanos, que Dios es un Dios santo, que Dios tuvo que hacerse hombre para morir por nosotros y podernos tener a su lado. Hermano, mira si el amor de Dios es algo que yo no entiendo, pero como os he dicho antes, puedo experimentar. Fíjate, Dios estaba enamorado de su creación, del ser humano, pero no podía tener relación con el ser humano. ¡Qué cosa más tremenda! Estar enamorado de aquella persona y no poder relacionarte con aquella persona. ¿Por qué no se podía Dios relacionar con sus criaturas? Porque había algo que se llamaba suciedad, pecado, que le impedía tener comunión con un Dios limpio, santo, perfecto, impoluto. Cuando fuimos aceptados, hermanos, fue en Cristo que fuimos aceptados. Antes no éramos aceptados, éramos amados, pero no éramos aceptados. No podía aceptar nuestra naturaleza de pecado, teníamos que ser limpiados. Y una vez limpios, somos aceptos en el amado, en Cristo. Entonces ya hemos sido aceptados, si has nacido de nuevo, si has recibido a Cristo, ahora dice, ahora anda en santidad. Anda en santidad. Sed santos porque yo soy santo. Hemos sido hechos santos, Él nos ve como santos, hemos sido limpiados, pero ahora tenemos que andar como santos. Por eso, hermanos, es tan importante que entendamos el por qué tuvo que sernos dado el Espíritu Santo para poder andar en santidad. Sabemos el por qué tuvo que sernos dado Jesús para podernos limpiar de nuestros pecados. Y ahora también sabemos que el Espíritu Santo nos ha sido dado para poder andar de acuerdo a lo que Él quiere. Y vamos terminando viendo lo que dice aquí. Muy interesante lo que viene ahora. Hermanos, fíjate bien. Mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. El gran peligro, dejar de beneficiarnos de las bendiciones, del perdón, de la paz, el consuelo, el gozo y tantas cosas que recibimos gratis. Dejar de beneficiarnos de esto, de la gracia de Dios. ¿Podemos dejar de beneficiarnos de la gracia de Dios? Sí, sí que podemos, hermanos. No, eso no quiere decir que perdamos la salvación, quiere decir que no te beneficias de todo esto que Dios tiene para ti y para mí. No nos estamos beneficiando. ¿Por qué no nos beneficiamos? Porque fíjate, porque puede brotar una raíz de amargura. Una raíz de amargura. Por eso aquí dice bien, fíjate, mirad bien, versículo 15, mirad bien, ojo, ojo. ¿Qué tengo que mirar? Que haya alguna raíz de amargura. Hermano, yo no la veo la raíz.
Yo puedo ver la planta y la miro, aquel tallito que está haciendo, y dice, oh, mira, aquí hay una planta y es una mala hierba. La miro, la veo, la arranco. Pero lo que hay dentro, yo no lo veo. Si no hay la planta, yo no me entero de que haya nada. Y aquí me dice que mire bien si hay una raíz. Hermano, yo no lo puedo ver. Yo no lo puedo ver. Tengo que entender que yo estoy imposibilitado para ver lo que hay debajo de la tierra. Yo no soy como Superman, que tenía aquella vista de rayos X que penetraba en las profundidades de la tierra. Hermano, cuando tú entiendes y yo entiendo que no podemos ver lo que hay dentro de nosotros, pero que un día puede brotar y apartarnos de las bendiciones, apartarnos de vivir, de experimentar las bendiciones de Dios, tengo que decir, Señor, yo no puedo, pero tú sí que puedes. Vamos a poner la última diapositiva. La planta que sale la veo, la puedo arrancar. La raíz no la veo. Y tengo que ser consciente de que puede estar, pero que yo no la veo. Y el Salmo 19 a mí me ayuda mucho, porque dice así, ¿quién puede discernir sus propios errores? Yo no puedo. Si no me ayudas tú, yo no puedo. Yo veo los errores de los demás. Soy un especialista en ver los errores de los demás, pero los míos propios no puedo. Líbrame de los que me son ocultos, de aquellos que yo no veo, que están debajo tierra, que son las 90 partes de iceberg que hay debajo del mar, que yo no veo. Yo veo las 10 que hay por encima. Estoy hablando de la conducta y el iceberg, desde el punto, de lo que hay en la superficie del iceberg, puede cambiar de forma por el viento, el mar, el sol, lo que sea. Puede cambiar de forma, es conducta. Pero no veo aquella base donde están sustentada mi conducta, pero está 90 veces más para el volumen de lo que se ve encima, dicen los científicos. Entonces dice, Señor, líbrame de los que me son ocultos, líbreme de lo que no veo, porque si no me libras tú, yo no lo veo. Y en el día menos pensado se está creando, se está formando una raíz de amargura que me va a contaminar totalmente. Y no solamente me va a contaminar a mí, que yo podré contaminar a los que están a mi alrededor. Líbrame de los que están ocultos. Muy importante esta palabra, hermanos. Muy importante. La raíz de amargura puede amargarnos la vida a nosotros y a los demás. Entonces, aquí lo que yo veo es que esta vigilancia continua es necesaria. Velad y orad para que no entréis en tentación. Porque, hermanos, podemos ser tentados, desde luego, por el mundo que está a nuestro alrededor. Podemos ser tentados por los diablos y el mundo espiritual, pero también podemos ser tentados por nosotros mismos, porque el mal también está en nosotros. Mirad bien, mirad bien, mirad bien. Hermanos, yo creo que esta es una parte que a veces nos cuesta entender, que nos cuesta ver, pero que necesitamos pararnos, no correr más, no entrar en una locura de hiperactividad que no nos permite escuchar al Señor, que no nos permite tener relación con Él, y vamos continuando pensando que estamos haciendo un montón de cosas para el Señor. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con lo que hay dentro? ¿Qué pasa con aquella herida que todavía no se ha sido sanada? ¿Qué pasa con aquel rencor que tienes desde hace tantos años sobre aquella persona? ¿Qué pasa con aquel amor que te traicionó y te dejó hecho polvo por ahí? Y te ha dejado y lo tienes encerradito aquí en el corazón para que nadie se entere, pero que tú sabes que está. No lo quieres ver, pero sabes que está. ¿Qué pasa con todo esto, hermano? Se pueden convertir en raíces de amargura que, si no nos ayuda el Señor, nos van a contaminar integralmente y contaminaremos a todo el que está a nuestro alrededor. Hermano, si has entendido esta palabra, si estás viviendo una situación de prueba, quizás una situación de corrección, si estás quizás con los brazos caídos, las rodillas paralizadas, queremos ayudarte. Cuando acabe la reunión, busca a alguien por ahí. Ábrele el corazón si el Señor te da la libertad. Dile lo que estás pasando y clamad a Dios para que el Señor te pueda sanar. Hay solución, hermano. Hay solución. Yo he pasado la etapa larga de las manos caídas y las rodillas paralizadas, pero hay solución. Y la solución puede venir de parte de Dios directamente,
pero también de parte de los hermanos. Que el Señor os bendiga, hermanos, hasta que nos volvamos a ver.